Pero es cómo quiero llegar a los 90, pero donde diga, a ver, tengo un propósito, tengo una calidad de vida, tengo las condiciones financieras para vivir bien. Pues enfermarse es un lujo. Somos más longevos, pero no más sanos. ¿Cuál es su interés asegurable si mañana ya no está? Hay mujeres que esperan permiso y hay mujeres que simplemente avanzan. Marcela Flores avanzó. Hoy es la presidenta de Lockton México, un broker muy importante en el mundo, y lidera en la categoría de People Solutions en Latinoamérica. Es una industria donde las reglas están escritas por hombres y donde ella escribió las suyas. Cuando se trata de género, no es lo mismo igualdad que equidad. Este episodio es para todas las mujeres que alguna vez sintieron que no era su lugar, pero sí lo es. Hola, Marcela. Hola, buenas Bienvenida. tardes. Gracias por la invitación. Hola. Pues empezamos con esto porque es un tema que también nos llama la atención. Y de alguna forma, aquí nuestro querido Juan Carlos tiene este quote de que no es lo mismo igualdad que equidad. Y creo que tú eres el mejor ejemplo de eso. ¿Realmente te costó por ser mujer? A ver, te diría, sí, me costó diferente, ¿no? En general, yo creo que algo que fue una ventaja es que si tú sabes entender tus diferencias y en vez de verlas como una diferencia que puedan ser una carga, la conviertes en una ventaja competitiva, ¿no? Y aprendes a navegar en un mundo o en unas reglas que fueron dictadas simplemente con alguien con una forma de pensar diferente y que pudo haber sido hombres o mujeres, pero como tú decías, en general las reglas al inicio fueron escritas por hombres, pero la tomas como una ventaja estratégica o como una ventaja competitiva, ese costo se vuelve en una ventaja. Tu historia nos fascina porque definitivamente el sector seguros históricamente se entiende como un negocio masculino, de carga más que todo de hombres. Y no solamente que te hiciste un camino, sino que llegaste a lo más alto de una organización, que ya nos contarás lo que significa eso. Pero Marcela, para que la gente entienda en contexto quién es realmente, coméntanos un poco de dónde vienes. O sea, ¿dónde nace todo este conocimiento? ¿Qué estudiaste? Pero espera. Quiero antes de que arranque diciendo quién es, tengo un tema porque creo que se me hace clave lo que acabas de decir ahorita. Tú ves que el hombre y la mujer como géneros tienen diferencias. Sí. No son desventajas, no son cualidades, son diferencias. Y en general las personas, pero yo creo que hay cosas marcadas de diferencias entre los hombres y las mujeres, Claro. Por naturaleza humana, ¿no? En la forma en que reaccionas ante ciertas situaciones, Claro. en la forma en que te preocupas, a ver, por el cuidado, simplemente por instinto maternal que tenemos las mujeres más, somos más cuidadosas de muchas cosas. Cuando dices, a ver, la mujer es más cuidadosa, más detallista, en ciertas posiciones Claro. funcionan mejor las mujeres por esas características o habilidades natas que son desarrollables, que se pueden desarrollar en cualquier género, pero sí hay diferencias que si tú te autoconoces y comprendes tus diferencias y las aplicas como una ventaja competitiva, pueden jugar a tu favor en una estrategia, en un desarrollo y en tu crecimiento. Y un poquito de lo que tú decías en el mercado de seguros, si bien es cierto que es un mundo con unas reglas más dictadas por hombres, en las áreas de cuidado y en las áreas que a mí me toca trabajar, ¿no? Y a ver, yo estudié actuaría, soy actuaria de profesión, con una base fuerte técnica matemática. Estudié actuaría porque me gustaban las matemáticas. Yo nací en una familia donde nadie era profesionista y entonces primero tuve que luchar por mis decisiones, mis convicciones y pelear primero porque se me permitiera estudiar una carrera, después una carrera que era también más de hombres porque era ligada a las matemáticas. Pero una vez que terminé la carrera de actuaría y que me metí al mundo de las pensiones, los beneficios, la salud, sí es un mercado donde hay más mujeres.
Y hoy en día incluso ya en puestos ejecutivos. Es cierto que cuando yo tomé las primeras posiciones de liderazgo, sí era un mundo predominantemente de hombres. Sin embargo, en el mercado de pensiones, de salud, de beneficios, y seguramente por este tema del cuidado de las habilidades, ¿no?, de las mujeres, sí es un mundo donde hay más mujeres. Sí, en los puestos directivos, pues siguen siendo algunas, pero MetLife ya ha tenido directoras mujeres, hay varias aseguradoras del tema de beneficios, hay varios bancos en los temas de recursos humanos o empresas en las áreas de recursos humanos, donde hay muchas directoras de muy buen nivel, exitosas, mujeres, que han incluso hecho cambios y diferenciadores en ese mercado. Junto a ellas, tú eres una de las que abrió ese camino. Lo podemos entender de esa forma. Porque que hoy se vean en los periódicos caras de líderes mujeres, ha sido un trabajo también, ¿sí? Ha sido parte de la cultura y de la historia. Para allá va. Es algo natural. Es una gran virtud el aprovechar. Es cuando lo entiendes como diferencia y las aprovechas, que es lo que tú hiciste, entonces ya la plática ya no se trata de igualdad. Si somos diferentes, no podemos ser iguales. Se trata de equidad y de justicia. Una vez casi me crucifican aquí por decir esto, que soy un misógino. Absolutamente no. Yo no creo que sea en nada superior a una mujer por la cuestión nada más del género. Pero como tú dijiste, en esas áreas de cuidado, de atención y de todo, ¿quién tiene más facilidad para prestar ese tipo de servicios o cuidados? Pues una mujer. Y si lo entiendes como una diferencia, entonces la explotas. La explotas y entonces llegas a donde está Marcelo. Claro. Si tú te la pasas peleando por algo que no tiene mucho sentido, o sea, es mucho más difícil tomar ventaja de eso, ¿no? Y tú lo viste como una ventaja, o sea, es darle la vuelta a lo que podría ser una desventaja, una injusticia, lo cambias, lo ves como diferencia y para arriba. Claro, una decisión muy personal también, ¿no? De dónde querías llegar. Sí, y bueno, yo creo que además, si tú tienes claridad, que creo que es un tema, ¿no? Cuando tienes claridad y defiendes realmente tu posición con convicción, con pasión, y obviamente trabajas en ello con la disciplina y con la necesidad de lograr lo que tú te estás proponiendo. A ver, sí me costó, y cuando yo te decía me costó diferente, sí tuve que asumir, pues, que tenía yo que invertir mucha disciplina, mucho tiempo, ganarme una presencia en el mercado, ¿no? A través de ganar reputación, a través de mostrar las capacidades y de aplicar mis capacidades técnicas como actuaria a dar resultados, a generar ideas, a innovar y a desarrollar estrategias que dando resultados, pues fue más fácil ganarme las posiciones. Mira qué complejidad, porque la carrera que estudiaste es técnica también, ¿sí? De alguna manera, ¿cómo esa característica o lo técnico, valga la redundancia, puede llegar a abrirse un espacio de liderazgo a estas alturas donde llegaste, ¿no? Eso, ser técnico, ¿te hizo el camino más fácil? ¿Te lo complicó? Yo creo que, a ver, las dos cosas. Okay. En algún momento de mi carrera, pues era yo actuaria y muy técnica, ¿no? Y con un poco la soberbia actuarial técnica de decir, yo digo que son 8.25 y si me decían, oye, pero puede ser 8.24, no. Es 8.25 y no puedes redondear para abajo, ¿no? Pero cuando entiendes que la técnica es una herramienta, que si la incorporas a tus habilidades y otra vez como parte de tu estrategia, la técnica te ayuda a ganar reputación, a sustentar tus decisiones en hechos, en números contundentes y no simplemente en ideas o en teorías. Y entonces esa habilidad técnica la complementas realmente pues con estrategia directiva, visión de negocio, innovación, anticiparte a las situaciones y integralmente estableces tu estilo de liderazgo. En mi caso, creo que fue una ventaja en el momento en que una vez que entendí, conocí que el ser tan técnica lo tenía yo que llevar al terreno de la parte directiva y de liderazgo que yo ejercía en la organización. Oye, Marcela, ¿Lockton hacia dónde va? O sea, ¿por qué la gente voltea a ver al Lockton? Más allá de que tú ahorita eres la cabeza, ¿cómo se diferencia Lockton? ¿Qué visión tiene?
como broker de seguros, como opción para empresas y para particulares de los demás? O sea, ¿cuál es la visión que tiene Locton? A ver, te diría, Locton es un broker de seguros, ¿no? Igual que hay otros brokers de seguros. Sin embargo, Locton es el único broker de los 10 más grandes del mercado a nivel mundial, que es un negocio privado, donde la familia Locton está en el negocio, ¿no? Y está en el negocio y crearon una empresa que aún con el crecimiento que ha tenido, mantiene una cultura muy clara, centrada en entender la necesidad del cliente, y más que el broker tradicional, un poco lo que tú decías, a ver, el broker pues consigue opciones y va y te plantea opciones, ¿no? Locton opera como un consultor de riesgos realmente, ¿no? O sea, Locton usa el corretaje como herramienta para colocar los riesgos en las aseguradoras o con las reaseguradoras, pero también diseñamos esquemas consultivos donde decimos, a ver, tú ya tienes tal tamaño, ya no necesitas un seguro, podrías autoasegurar tu riesgo, o podemos evaluar en función de una empresa su data, sus características, su industria. Locton lo que hace es definir, oye, tú puedes retener una parte del riesgo porque te da más costo-eficiencia, colocar una parte en una aseguradora, otra parte, qué cosas conviene reasegurar. Diseñamos muchas veces, nosotros por ejemplo en algunos casos operamos como el técnico de la compañía de seguros y entonces encontramos un problema para el cual no hay un seguro que solucione y entonces diseñamos la solución y entonces luego vamos con una aseguradora y le ayudamos a que lo implemente como un seguro, ¿no? Entonces Locton ayudan a opera desarrollar el producto, como digamos. consultor, así es. Y yo creo que ese es nuestro valor más fuerte. Uno, sí aplicamos mucho datos a soluciones particulares. Por otro lado, somos muy flexibles. Nosotros más que ver el muy corto plazo, ¿no? Que las empresas que cotizan en bolsa pues tienen una gran presión del corto plazo, nosotros realmente podemos hacer inversiones en desarrollar líneas de negocio, ideas, productos, servicios que nos permitan ayudar a nuestros clientes. Y realmente Locton, su cultura es muy centrada en el mejor interés del cliente, el desarrollo de talento. Digo, nosotros desarrollamos mucho talento en Locton, que mucho se queda en Locton. Tenemos mucha gente con mucha antigüedad trabajando en general en las oficinas de Locton y somos muy convencidos de entender la problemática integralmente como afectación y el propósito que puede tener socialmente. Yo particularmente soy apasionada del tema de la longevidad, del retiro, ¿no? Salud, bienestar. La personalización de beneficios para las personas, todo lo que tiene que ver con salud, el bienestar integral. Picamos mucho piedra y damos muchas conferencias y hacemos muchas cosas en que la gente tienes que educar financieramente a la gente, porque pues las personas sentimos que el riesgo, somos adversos al riesgo, pero sentimos que a mí no me va a pasar, ¿no? Claro. Y además no les gusta que alguien les llegue a decir, oye, mira lo que te puede pasar, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos en cómo haces la aproximación al riesgo. Pero fíjate qué interesante lo que dijiste hacer al principio de este bloque, en donde eres un consultor y le dices, a ver, espérate, esto no lo tienes que asegurar o no lo tienes que cubrir con una aseguradora ni con una reaseguradora. Este riesgo, si lo estructuras de tal y tal manera, internamente te va a funcionar mucho mejor. Y esta parte la pones en riesgo con tal aseguradora, tal vez esta con tal aseguradora, esta parte la tomas tú. Y si no existe ese producto que tú ahorita necesitarías, nosotros te ayudamos a desarrollar ese producto con alguna aseguradora que a lo mejor hoy no existe. Sí es un diferencial importante porque digamos que las aseguradoras tienen estas y estas opciones, ¿no? Ahí está. Y a lo mejor ninguna de esas le sirve realmente al cliente. Entonces ustedes evaluando la situación primero del cliente, le pueden sugerir si es el producto A, B, C, D, E o F o no, es otro adicional que no existe en el mercado, pero que te vamos a dar la solución para que funcione lo mejor posible. Sí, y igualmente con las aseguradoras en el mercado decir, oye, a ver, tu producto está así, pero pues necesitamos que le cambies esto, o necesitamos ajustar tal o cual cosa. Y la base técnica, ¿no?
y la data sí nos ayuda mucho a poder Eso entra en la negociar actuaría. y entrar soluciones diferenciadas. Hay un sector, una categoría que entendemos antes no existía, que hoy ya el mercado lo está pagando. Las empresas están volcándose un poquito más de ellos, que es el tema de los beneficios, ¿sí? Y a nosotros, sin entenderlo a mucha profundidad, nos llama mucho la atención ese tema por lo novedoso y cómo tiene un impacto social dentro de cualquier país. Porque la distribución, es muy probable que una persona no adquiera de manera particular un producto, pero sí lo adquiere a través de una empresa que se lo ofrece y pues esto socialmente, valga la redundancia, la distribución aumenta. Entiendo que tú has puesto sobre la mesa esta conversación y para eso existe no sé si es una línea, no sé si es, cómo llamarlo, pero está el People Solutions, que es particularmente este paquete de beneficios que tú le ofreces a las empresas para que las empresas entonces en consecuencia se lo trasladen a sus colaboradores. Cuéntanos cómo nace esto y cómo está actualmente. Sí, a ver, son dos casos. Nosotros, como Lockton, inclusive anteriormente decíamos que la línea de negocio, ¿no?, en la que yo trabajo, éramos el área de beneficios para empleados, que es como le llaman en las aseguradoras, las empresas y demás. Y en un analítico, primero, digamos, comercial de Lockton y en el entendimiento de qué hacemos como Lockton, dijimos, bueno, pues no nada más hacemos salud y vida o salud y invalidez. Realmente nosotros lo que hacemos es un servicio de diseñar soluciones para personas en los negocios de nuestros clientes, ¿no? Y nuestra área de riesgos, que hace soluciones para otros riesgos, ¿no? Para huracanes, terremotos, riesgos cibernéticos, se llama Risk Solutions, o sea, a nivel mundial, ¿no? Y nosotros éramos pues, Employee Benefits, porque siempre ha sido Employee Benefits. Entonces, ya hace un par de años dijimos, a ver, lo que nosotros hacemos, evaluando todo lo que se hace, pues no es Employee Benefits. Hacemos realmente soluciones para personas, ¿no? Soluciones para empleos. Y de ahí que a nivel global cambiamos y dijimos, lo que nosotros hacemos como Lockton, pues es soluciones de personas, People Solutions. Inclusive la traducción al español, decimos, a ver, pues no es soluciones para personas, ¿no? Entonces, pues dejamos el People Solutions y la división a nivel global se llama People Solutions. Es una división. Okay. Dentro de esa división de People Solutions, realmente, y a ver, a mí me tocó ser pionera cuando Alexander Forbes, bueno, cuando yo tenía mi despacho, yo tuve mi despacho en el que empecé a trabajar desde 1984 con un socio director, ¿no? Que además, pues terminó siendo mi socio, ¿no? Para mí fue un gran mentor, pero que era una persona muy machista y que no creía en el desarrollo de las mujeres. Fue como contradictorio un poco porque terminó siendo mi socio, ¿no? Tuvimos una gran relación de sociedad en el despacho Bufete de Consultoría Actuarial. Yo empecé en el 84 y éramos 8 personas. Y el negocio lo vendimos en el 2000 a Alexander Forbes porque él quería capitalizar su negocio. Pero los últimos años, este negocio era un negocio solo de pensiones, solo de evaluaciones actuariales. Y yo me traje y estuve en un training en Estados Unidos, en una empresa que se llamaba Seagal Company, y me traje lo que se llamaba el Cafeteria Plan en Estados Unidos, ¿no? Que era, comentabas una cafetería y decías, pues yo quiero, en vez de seguro de vida, pues quiero seguro para mi mascota, y en vez de gastos médicos mayores, mi marido tiene póliza de gastos médicos mayores, entonces me la cambian por otro beneficio. Y eso dio origen a lo que en México llamamos beneficios flexibles. Nosotros trajimos beneficios flexibles con este Cafeteria Plan. Desarrollamos el primer sistema para poder hacer la distribución de esos beneficios flexibles. Y fue lo que le vendimos a Alexander Forbes, ¿no? Ya en una integración de venta para que mi socio pudiera capitalizar la venta de su negocio. Y yo me quedé como director de la división que se llamaba Alexander Forbes Consultores Actuariales en esa época, donde fuimos muy exitosos del 2000 hasta el 2006 que Lockton compra Alexander Forbes y ahí ya nos volvemos Lockton. Y entonces la plataforma de beneficios flexibles, que era Cafeteria Plan, luego se llamó Flexi Forbes y luego fue el Biflex de Lockton, ¿no? Hoy sigue existiendo el Biflex, que ahora es Biflex Solutions y vamos como en la versión, no sé, ya no sé en qué versión vamos, ¿no? Van adaptándola con el tiempo. De la plataforma, pero es una plataforma
que en el tiempo más allá va hacia la personalización de beneficios, porque a ver, las empresas vienen, antes no daban beneficios, Exacto. después algún día las empresas dijeron hay que dar beneficios, ¿no? Y pues los beneficios básicos era, a ver, doy vales de despensa, fondo de ahorro, porque están en la ley, doy un seguro de vida para Todo esto proteger a orientado, todos mis perdón, porque la ley empleados. te llevaba hacia allá, ¿verdad? Porque la ley te llevaba, y en general había ventajas de dar seguros, ¿no? Entonces, pues daban seguro de vida. Además, la protección natural era, pues si se me muere alguien, se accidenta, pues le doy un seguro de vida, un seguro de accidentes. Empezó a haber las pólizas de gastos médicos mayores y empezaron a cobrar mucho más auge, que las empresas decían, tengo que dar algo complementario a la seguridad social, porque la seguridad social no le da salud suficiente a mis trabajadores. En general, el producto de gastos médicos mayores, pues se da más a empleados no sindicalizados, por la parte que el empleado tiene que coparticipar cuando va a un hospital privado, del deducible, el coaseguro y demás. Y luego otras coberturas de salud más indemnizatorias, como seguros indemnizatorios en caso de cáncer, seguros aplicables a ciertos tipos específicos de padecimientos, seguros dentales, seguros de visión. Y después otros beneficios que ya no son seguros, ¿no? Por eso cuando yo hablo de soluciones, o sea, hoy en día las empresas ven en los beneficios no solamente beneficios asegurables, ¿no? Hay muchos beneficios que tienen impacto social que no tienen que ver con seguros, ¿no? Las empresas pues otorgan becas, capacitación, le dan a los empleados otro tipo de beneficios, días adicionales a su salario, días libres en caso de fallecimiento de familiares, o sea, hay todo un paquete de necesidades El gimnasio, que las por ejemplo. empresas, el Y Locton gimnasio, apoya la creación de y esos, de sus nosotros paquetes. hacemos la creación de los paquetes de beneficios, los planes de jubilación para que las personas vayan ahorrando para su retiro, la concientización financiera del ahorro de corto, mediano y largo plazo a través de diferentes programas y beneficios. Y eso es lo que es la plataforma para nosotros de Bflex Solutions, ¿no? Que es una plataforma de soluciones flexibles donde una empresa pone al servicio de los colaboradores una gama de beneficios. La empresa dice, yo te doy una bolsa y tú escoge, porque además hoy cada vez más los grupos son heterogéneos, ¿no? Tienes al soltero, al casado, al con hijos, sin hijos, al divorciado, al que tiene otras preferencias, Leye. el que quiere tener familia, que no mascotas, en quiere vez de tener tener, hijos. ¿no? Coberturas para las mujeres que hoy quieren postergar la maternidad, que tienen que ver con coberturas de diversidad e inclusión. O sea, hay una serie de coberturas que no son las tradicionales y que entonces la empresa dice, bueno, pues yo quiero dar a cada quien lo más cercano a su necesidad. Entonces esa personalización de beneficios y que hoy todavía tienes pues algunas barreras legales, ¿no? Yo en Latinoamérica, por ejemplo, no todos los países de Latinoamérica tienen beneficios flexibles en un concepto tan amplio como lo puedes hacer en México, ¿no? Y cada país tiene, pero de cualquier manera, pues tiene ciertos beneficios opcionales que con dinero de la empresa, bajo un concepto de remuneración, lo puedes contratar en beneficios en vez de en cash, y para la persona es una gran ventaja, porque si la persona quisiera recibir el cash neto de impuestos y luego salir a mercadear él solito a buscar en seguro individual, dos cosas. No hay esas coberturas en seguro individual o en protección individual, Le ¿no? costaría No mucho más. existen. Y las empresas lo contratan con diversos proveedores de manera colectiva, claro, sí. y le acercan al empleado esos Mayores. beneficios. Oye, ¿no? y una duda hablando de esto. Nos decías, Marcela, de la longevidad y que te interesa mucho el tema y todo. Bueno, ahora aquí lo hemos tratado mucho el tema de la longevidad y más o menos todos coinciden en que pues de repente vamos a vivir 30 años más. Y entonces a partir de los 50, más o menos ahí está por ahí la teoría de los que le saben, pues hay que empezar a planear qué vamos a hacer a los 80 y a los 90 quizá, ¿no? Y esto cada vez va extendiéndose. Me imagino que esto da lugar a la creación de nuevos productos y deben de tener, hablando de los talentos de los que hablaba hace rato, gente con el ratón a todo lo que da, ¿no? Para la a ver, generación de todos estos los nuevos productos productos. relacionados con retiro
son muy importantes. Nosotros hoy en día hacemos mucho educación financiera para el retiro, ¿no? Porque no hay un mercado tan grande de gente interesada realmente en comprar anticipadamente productos para su retiro, ¿no? Excepto los planes de retiro o los planes de ahorro. No hay aseguradoras, por ejemplo, que hoy digan yo me corro desde hoy el riesgo dentro de 30 años y desde hoy te digan vele poniendo tanto y dentro de 30 años te despreocupas y tu salud ya está cubierta, ¿no? O sea, más bien es, pues sí, vele poniendo. Y nosotros lo que hacemos es proyecciones actuariales que a veces cuando las presentamos la gente dice, no me digas que voy a tener que pagar eso dentro de 30 años. Bueno, así es. Por ejemplo, tú dices, a partir de los 50, yo te diría, a partir de los 25, 30, porque es un tema de educación. O sea, si tú, es como todo, si a ti no te educan a que tienes que ahorrar para el corto, mediano y largo plazo. O sea, tienes intereses diferentes. El que piensa tener hijos, pues tiene que ahorrar para cuando tenga los hijos y ya que tenga los hijos tiene que buscar el ahorro para ciertas cuestiones propias de los hijos, la pareja y demás, y empezar a pensar en su futuro, ¿no? El tema de la longevidad para mí es un tema que debería estar siendo foro de transformación, Claro, ¿no? ¿no? O sea, en materia laboral, yo no me puedo imaginar que dentro de 10 años sigamos viendo los trabajos y la parte laboral como la vemos hoy, ¿no? Y por eso la personalización de beneficios. Hoy ya empezamos a ver la gente que quiere trabajar por proyecto, que quiere trabajar por hora, que quiere trabajar en tiempos parciales porque tiene otros intereses, que quiere trabajar las fronteras, pues es algo curioso porque por un lado están abiertas y por otro lado para ciertas cosas laborales se cierran, pero es, oye, yo podría estar en cualquier lado y ofrecer mis servicios digitalmente y no importa dónde esté sentado, ¿no? Ya no hay las barreras del idioma, pues ahora con la tecnología pues ya se van a acabar también. Entonces, yo creo que los trabajos tienen que evolucionar, pero de lo más difícil en todo el mundo, en todos los países, es mover las edades de retiro. En algún momento de la vida se hicieron los cálculos actuariales y se dijo el retiro, cualquier país que me digas, entre los 60 y los 67, 68, ya los que se van muy largo, ¿no? Nada más que cuando se pusieron esas edades, las personas vivían hasta los 72, 75, ¿no? Los japoneses que son de los de más vida. Y hoy, una persona que ya llegó vivo a los 65, pues si es hombre, profesiones como las nuestras va a vivir hasta los 88 y las mujeres hasta los 93, ¿no? Y el que están haciendo hoy, pues va a vivir hasta los 110. Entonces, si tú dices, oye, voy a trabajar de mis 25 a mis 60, porque así le hizo mi papá, Qué rico, así le hizo ¿no? mi mamá, y luego voy a vivir de los 60 hasta los 90, ¿no? ¿De Nada qué? más que, ¿de qué? ¿Y con qué terapia ocupacional? ¿No? Claro. Porque ya vamos a pensar que ya Eso el ya tema son- financiero ya lo brincamos, Ya está. ¿no? Lo hiciste muy bien y brincaste el tema financiero. ¿A qué te vas a dedicar? ¿Cuál va a ser tu propósito de vida? Porque vas a ver series en un sillón durante 30 años, pues no, vas a jugar golf todos los días durante 30 años, Sí. porque era lo que hacías. O sea, a lo mejor sí, pero, o sea, realmente tiene que cambiar la dinámica, Claro. ¿no? Y hoy que la tecnología sustituye muchos puestos de trabajo y demás, y hay muchas teorías, ¿qué van a hacer los gobiernos para dar terapia ocupacional a sus poblaciones? No, todo esto es ¿No? complicadísimo. O sea, porque si no hay un tenemos cambio planeación. total. Entonces, el tema de longevidad es, o sea, sí es apasionante, sí es un gran tema, pero yo, por ejemplo, desde mi perspectiva y en el ámbito y en lo que yo trato de influir es, vamos a vivir más, pero lo que más nos debería preocupar es vivir bien y más sanos. ¿Cómo? ¿No? Porque la gran preocupación, y si a mí me preguntas, y a lo mejor en la historia familiar, yo digo, oye, yo no quiero llegar a los 90, ¿no? Porque a lo mejor me veo en cómo se veía mi abuela o cómo... Pues no quiero, ¿no? Pero es cómo quiero llegar a los 90, pero donde diga, a ver, tengo un propósito, tengo una calidad de vida, tengo las condiciones financieras para vivir bien y para entonces realmente pues crear impacto con todo lo que pude hacer en mi vida activa y tener una vida inactiva, pero con propósito, porque si no es muy difícil pensar en que vaya a haber tanta población inactiva
No, no. y con unos problemas emocionales y de Sí, depresión. tiene El una complejidad económico de grandísima. entrada no es Terrible, previsible, ¿no? ¿no? Económicamente hablando, pues nada hace sentido. Nadie está preparado para No, esto bueno, de no, entrada. desde ahí es De entrada, cómo sí. nos preparamos. Y entonces, ¿cómo preparas a las nuevas generaciones? Bueno, al que ya llegó a 50, pues dile que se apure, ¿no? Pero el que no ha llegado a los 50, Sí. ¿cómo lo haces que se vaya preparando desde los 25, los 30, los 40? Que es un hábito. O sea, el hábito con propósito, con fin, entendiendo las problemáticas que va a tener, pero es la parte financiera, la parte emocional y la parte física, ¿no? O sea, yo sí siempre lo que digo es, la longevidad, todos hemos peleado por vivir más años, ¿no? O sea, cuando hemos desarrollado tecnologías, hemos pagado investigaciones médicas gigantescas porque queremos ver, o sea, mantenernos jóvenes mucho tiempo, ¿no? Y entonces es la eterna juventud. Y ahora que se logra la juventud alargada o la longevidad o más años de vida, pues todos estamos aterrados de qué voy a hacer con mis últimos años de vida, porque además la presión corporativa, ¿no? O la presión social en los países. Porque aunque ahora hay menos jóvenes, sigue habiendo, pues, poblaciones que están generando ideas, innovación, que vienen con un drive, con una dinámica por la parte de tecnología que están desplazando, ¿no? A las personas cada vez más jóvenes. Cada vez vemos más empresas que retiran anticipadamente personas desde los 52, 55. Y es un gran problema. Porque las pueden reemplazar por gente más barata, más joven, con Sí, y me otras gustaría tu opinión en situaciones, ese ¿no? sentido. Nosotros hablamos acá de un demográfico que no para de crecer. Ese demográfico se llama economía plateada. La economía plateada, de acuerdo a la organización, a la ONU, creo que es mayor de las personas de 65 Silver años. Economy. Silver Economy. Aquí nosotros estamos poniendo que la Silver Economy arranca a los 45 años, ¿sí? Entonces, mucha gente nos ha escrito, mucha gente nos ha contactado, porque a los 50 años empieza este temor de convertirse en seres invisibles desde el punto de vista corporativo. Y es una conversación que a nosotros nos gusta poner sobre la mesa. Y creo que tú también le puedes dar una dinámica diferente, porque si entendí muy bien lo que hace este tema de People Solutions, es que quienes están tomando decisiones hoy día reciben de Lockton particularmente una bolsa, un portafolio con una cantidad de servicios que ellos van pidiendo o ustedes van presentando, adecuándose a las distintas circunstancias de la población. Muy bien. Digamos que para el común denominador de estas poblaciones ya existen productos y servicios establecidos. ¿Qué pasa con las personas mayores de 50 años o el Silver Economy? ¿Existen productos para ellos dentro de las organizaciones? Y adicionalmente a esto, ¿qué pasa cuando sale de la organización? ¿Pierde esos beneficios o estos beneficios y servicios los siguen acompañando ya de forma individual? A ver, yo creo que ese es un gran tema. Yo te diría, a ver, mientras el empleado se mantiene en la organización, aunque tenga 50, 60, 70, en general la organización tiene una protección, beneficios, y que en estos programas, ¿no?, de soluciones, pues toma en cuenta las edades, el género, como yo decía, las necesidades y demás. El gran reto, y yo voy a poner el ejemplo de la salud, que en muchos, podrás ver si ves entrevistas mías que haya, algunas siempre termina saliendo el tema. Para mí el gran tema es la salud al retiro y la salud de adultos mayores, ¿no? Porque no nos preparamos para nuestra salud cuando somos adultos mayores, ¿no? No nos preparamos ni desde el punto de vista físico, ni desde el punto de vista emocional, ni desde el punto de vista financiero. Entonces, la persona que se retira, en vez de retirarse, y la palabra jubilación es júbilo, y decir, ya me jubilé, ¿no? Y decir, estoy feliz, normalmente es al revés. Ya me obligaban a jubilarme, ¿no? Y ya me tengo que jubilar. Y hay poblaciones, además, que tienen fechas específicas y dicen, cuando llegas a tal edad, te jubilas, ¿no? Se acabó. Y entonces, sí, pero además tienes un tema de, dependiendo obviamente la posición que tuvieras en una empresa, pues eras
las personas tienden a ser la posición que tienen y no la persona. No se preparan para ser la persona. Están preparados para ser la actuaria Flores, ¿no? El director. No, El no se director de preparan para recursos decir humanos, el director y de de, repente o ya no el soy nada. gerente de, Sí. ¿sí? O el encargado de. Y se desligan primero, de preocuparse físicamente. Entonces, el decaimiento físico que les viene después del retiro, acompañado pues de la situación emocional que les produce, si no se prepararon para ello, les genera altos costos, ¿no? En su salud, en sus relaciones personales, en su vida. Entonces la gente se tiene que preparar para el retiro. Hay empresas que hacen programas de outplacement para el retiro, que preparan a las personas para el retiro, pero yo te puedo decir, nosotros promovemos programas para preparar a las personas desde los 40 años para prepararse para el retiro. Les da miedo ir a esos programas. O no dicen, ¿por qué me invitas a ese programa? Ya lo creo. Mi empresa te dijo algo, me están pensando sacar ya. O sea, entra este temor de hablar del tema. Nos cuesta hablar del tema. Y entonces mejores vivimos en el silencio y en la ignorancia del tema hasta que llegue el momento, ¿no? Y entonces cuando llegue el momento ya es inminente. Ahora, normalmente las personas están cubiertas, y como yo decía, ¿no? Y vamos a hablar del sector de las personas, primero de las no sindicalizadas, que trabajan en corporaciones, que tienen programas de gastos médicos mayores. Entonces, mientras estoy en la empresa, pues tengo un programa de gastos médicos mayores, que a lo mejor yo pago una parte y la empresa paga la mayoría. A lo mejor en un plan flexible yo escojo un plan más amplio, pero lo que pago realmente es una pequeña parte de lo que cuesta realmente a nivel mercado esa cobertura. Entonces, yo tengo esa cobertura y asumo que la voy a tener por siempre. En general, cuando tú sales de una compañía, se acaban los beneficios. O sea, dejas de estar bajo el paraguas de beneficios de la empresa porque ya no eres empleado de esa empresa. Los programas de salud tienen la posibilidad de que tú contrates anticipadamente o que la empresa le incluya a los programas lo que son derechos a convertir la póliza cuando sales de la empresa y que te sigan protegiendo enfermedades que te hubieran iniciado en la empresa. Porque si ni siquiera tienes eso, pues todo lo que ya traigas Claro. Adiós. es como asegurar el coche ya chocado. O sea, no te van a asegurar lo que ya traes, Qué solo feo, te van a ya son los asegurar coches lo que chocados. tengas hacia adelante, ¿no? Coches chocados son. El ejemplo, ¿no? Pero el problema es que el costo ya es un costo de mercado de seguro individual. Y en nuestro país, las personas que compran seguro individual de gastos médicos mayores es una minoría de la población. De las conversiones que hay de quien sale de corporativos a pasar a individual, menos del 3% lo contrata. Nada. O sea, no lo contratan. ¿Por qué? Pues porque las personas, a ver, para que tengas una idea, una persona que se jubile de una empresa a los 65 años de edad y vamos a pensar en una media de 50,000 pesos mensuales de ingreso, para poner un promedio de entre 50 y 100,000, pues su seguro de gastos médicos mayores para él, y si tiene pareja, o él o ella, y su pareja, pues te puede costar 150, 200,000 pesos anuales. Entonces, pues tengo que gastar 2 meses de mi pensión, ¿no? Asumiendo que tengo una pensión casi igual a la de mi salario, para cubrir la salud. No lo contratan. Solamente lo contrata el que ya trae problemas y necesita seguirle dando continuidad. Y hacer esfuerzo gigantesco para la incidencia mantenerlo. es altísima y entonces los costos son muy altos. Ahora, el otro tema es la morbilidad, que es la probabilidad de enfermarse. Crece en forma muy importante después de los 55 años de edad. O sea, la probabilidad de enfermarse en hombres y en Cuídense, mujeres. muchachos. Pero ahí hay una cosa. Sí, efectivamente, ya había oído eso, pero ahora con este tema de la longevidad, creo que la salud de una persona de 65 años es muchísimo mejor a lo que era hace 30 o 40 años. En teoría sí, pero es que somos más longevos, pero no más sanos. Hay más medicina, más procedimientos
que te mantienen en mejor estado de salud, Y pero cultura, no ¿no? forzosamente estás más sano, ¿no? Pero en términos O, generales, ¿no? A ver, si te diría, hay más procedimientos, Ujú. más medicamentos, más tratamientos, pero de costos muchísimo más altos. Obviamente también hay nuevas enfermedades de Ok. adultos mayores Que son que crónicas. anteriormente no existían porque no llegabas a esas edades, Claro. ¿no? Y entonces el costo de esa salud probablemente hay más bien el cuadro epidemiológico ha cambiado, ¿no? Ok. De lo que te enfermabas antes, soy a lo mejor ya es irrelevante y hay nuevas enfermedades y nuevos procedimientos y nuevos tratamientos que te llevan a que y es muy caro porque no hay volumen. Aquí y voy a hablar como actuaria, la ley de los grandes números. Si todos nos aseguráramos o si todos contratáramos y tuvieras una población de sanos y no sanos y todos pagamos, pues obviamente el precio cae, ¿no? Porque tienes un mayor volumen. Pero si realmente existe un poco esta antiselección de que el que lo convierte o el que lo compra pues es el porque ya no le queda de otra porque sí sabe que tiene algo y el que está sano dice pues mejor lo guardo o mejor a ver, pues Dios proveerá cuando ya me enferme, me queda muy ¿no? claro. Entonces hay una que ahí problemática. viven más, pero es mucho, o sea, enfermarse es un lujo. Esa es Viven la más, verdad. pero Viven más enfermarse tiempo, es un pero- lujo, o viven más, Ajá. pero invierten una gran En su cantidad de salud. su patrimonio en su salud. Ahora, es curioso porque, a ver, yo te diría, hay dos comportamientos, ¿no? La persona que nunca ahorró nada en los países latinos, que seguimos anclados al apoyo de los amigos, la familia, el entorno. Y todavía al día de hoy, Sí, claro. digo, a ver, nosotros Claro. nos lo vivimos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, pues todavía mis hermanos y yo, pues nos hacemos cargos de mi madre y si alguien se enferma, pues todavía la familia apoya. Pero eso está cambiando rápidamente generacionalmente, ¿no? Nosotros somos una generación sándwich. ¿No? Nos toca hacer el cuidado de nuestros hijos y el cuidado de nuestros padres, pero cuando nosotros estemos en esa adultez, pues vas a decir, pues tus hijos, que van a vivir muchos más años, esperemos que estén preocupados por estar ahorrando y preocupándose Sí, por claro. qué van a hacer a su retiro, ¿no? Y entonces, sí es bien importante concientizar y crear educación y crear cultura para que la gente se haga consciente del problema y defina qué va a hacer, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en esos talleres del retiro no es a fuerzas tienes que ahorrar para un seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Oye, Pero nada más define qué vas a hacer, ¿no? oye, dime una cosa. ¿Cuál es la diferencia, tanto en cobertura y en contratación, como en precio, de un seguro colectivo a un seguro individual? A ver, de un seguro de grupo, si Sí. tú trabajas para un grupo grande donde se cumplen los grandes números y donde además hacen prevención y donde tienes jóvenes en una pirámide de jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? El costo, te podría decir, es como de 1 a 10 De 1 a 10. En gastos médicos. en gastos médicos. O ¿Y sea, en si la vida? empresa ¿En pagaba vida 10, también? tú vas Ajá. a pagar 100, ¿no? En cierto mercado, con ciertas coberturas más chiquitas, pues a lo mejor de 1 a 5. A ver, en seguro de vida también, aunque la diferencia no es tan alta, el tema en seguro de vida te diría más bien, y nosotros hacemos mucha conciencia de eso. Una persona que ya creó patrimonio, que ya se retira y que en realidad, dependiendo las características, ¿cuál es su interés asegurable si mañana ya no está? ¿No? Porque realmente es, o sea, a lo mejor yo si mañana ya no estoy, pero ya mis hijos son grandes, ¿no? Mi marido pues también trabaja, ya no tenemos hipoteca de una casa, ya tenemos un patrimonio y cada quien tenemos nuestra pensión y pues vamos a, digamos que entre el ahorro que hicimos y planeamos, la problemática es que tenemos que pagar la salud, porque eso sí, se enferma uno o el otro, nos sacamos el patrimonio. Pero realmente, si falto, a ver, va a ser un nice to have para los nietos, decir, ay, mira qué lindo mi abuelo, mi abuela me dejaron, ¿no? Un capital
o hay alguna cosa, si tengo un hijo con una problemática muy particular, si te ayudo a un hermano, hace sentido un seguro de vida para decir, si yo no estoy, hay una necesidad financiera que cubrir. Nosotros con el seguro de vida insistimos mucho, si tú tienes un interés asegurable, pues contrata un seguro de vida. El seguro de vida también, a mayor edad, pues mayor probabilidad de fallecer y es más caro. Y sí hay también una diferencia entre un seguro de grupo y un seguro individual. Más bien la problemática cuando dejas de trabajar en un seguro individual son las pruebas médicas. Si tú traes un tema de salud, pues tienes que pasar por un proceso de selección médica para que te den un seguro individual. O sea, el seguro de grupo que pagaba la empresa por ti no te garantiza que te den un seguro individual sin hacerte una evaluación médica. Dependiendo de la edad. Al grupo sí se lo dan sin evaluación médica. En el seguro de grupo, normalmente el grupo contrata y pues como el grupo asegura a todos sus empleados, Dan por hecho que hay pues sanos y hay sanos, no sanos, tantos, y unos entonces gorditos. y no tienes pasa un nada. seguro, en general hasta un cierto monto sin pruebas médicas. Que además El ese seguro de seguro grupo. va a tener, o sea, los vas a excluir de preexistencias, si es que hubiese. En un seguro de grupo, no. Lo que pasa es que, a ver, en el caso de fallecimiento, pues más que excluir preexistencias, tú aseguras a un grupo Mm. que tiene todo tipo de, unos que pueden tener enfermedades o no, y tú a la empresa le dices, yo te cobro por un seguro de grupo, y si se te muere un empleado, pues yo le pago 36 meses o 24 meses, o la regla de suma asegurada que defina sobre su salario, y aseguras a toda tu población de empleados. Ahí no hay preexistencias y demás, ¿no? Y en caso de que se incapacite, llega a haber ciertas exclusiones en Eso. caso de accidentes y pues si hace deportes extremos o si Suicidio. Hubiese utiliza desahuciado. motocicleta. Lo que pasa es que, a ver, si tú estás trabajando para una empresa y ya estás desahuciado, pero vienes con cierta antigüedad en la empresa, pues ya vienes en el seguro de grupo, También, ¿no? ok. Entonces, en general en el seguro de grupo eso aplica menos. Pero sí, si dejas de trabajar en la empresa y vamos a caminaste. decir que ya Sí, sí, sí. soy diabético, hipertenso, tengo antecedentes médicos, pues me van a pedir pruebas médicas y una de dos, o me van a rechazar el seguro o me van a extraprimar y entonces sí se puede volver muy caro asegurar vida. Ahora, es muy poca la gente que Dígito, contrata seguro de vida porque salió de la empresa y quiere un seguro de vida, ¿Por ¿no? qué no lo hacen? ¿Por qué crees tú que no lo hacen, A ver. mejor dicho? Es que, perdón, Es antes un de que tema nos digas. de falta de cultura y de costo. Claro, pero te quería preguntar esto, porque hace rato hablabas de un interés asegurable, ¿no? Más allá de que qué padre el abuelo nos dejó y todo aquello. Pero nosotros hemos detectado un problema mucho más mundano y a lo mejor por no hablar de este problema es que vida no es tan masivo y siempre pensamos en un gasto extraordinario. Y es, en la gran parte de la población mexicana, considerando el ingreso que tienen Promedio, que es 20,000 pesos al mes. de todo el país, Sí. el Ahora, ingreso promedio 18,000, mensual yo creo que 18,000 es bastante pesos. más bajo, pero bueno, en fin, es irrelevante eso. Tienen al menos, o muchos tienen, por ejemplo, un departamento de interés social. Para que ese departamento de interés social que valga, pensemos, 600,000 pesos, 500,000 pesos, hablando de la Ciudad de México, se lo puedan transferir a los que dejan, pues van a tener que pagar entre 8. una cosa y otra, y funeral y notarios y todo aquello. No, 8 no, como 8, ¿qué dices? 8%, 8%. 8%, sí, o sea, son, ponle, 40, 50, 60,000 pesos. Alguien que vive con 1 o 2 salarios mínimos, ¿cómo llega allá? Sí, a ver, lo que pasa es que cuando yo hablo del interés asegurable, ¿no? Ese es un caso. Por ejemplo, hay un mercado muy grande en Estados Unidos, ¿no? De los seguros justamente por el impuesto sobre herencia. En Estados Unidos a ti te pueden heredar una propiedad, ¿no? De muchos miles de millones, pero tienes que pagar el 50% del valor de la propiedad de impuesto para que te puedas acreditar. La cantidad de propiedades en Estados Unidos, pues que están abandonadas porque fueron una herencia y no hay quien pague ese seguro sobre herencia. Entonces hay un mercado para el seguro que pues tú dejes al que le vas a heredar, pues también déjale el seguro para que reciba el dinero y pueda, ¿no? Hacer frente. Entonces, El 1 de en ese febrero sentido, es el día de, perdón Marcela, es el día de la propiedad no reclamada en Estados Unidos, justo justificando lo que estás Lo diciendo. que Ahí pasa es es que en mercado Estados Unidos te la altísimo. quitan. Aquí no. Aquí simplemente nadie toma nota
de que el propietario original ya no existe, a lo mejor el departamento va en sexta generación, sigue estando a nombre del señor que murió hace 100 años, y ahí sigue el departamento porque la posesión la tienes de facto, y mientras alguien vaya y pague el predial, la autoridad nunca va a llegar a quitarte el departamento porque nunca va a llegar a reclamarte ese impuesto, porque ni siquiera sabe a quién se la dejó. Entonces, al no saber quién se la dejó... Bueno, es que yo te iba a decir eso. O sea, un gran problema en nuestro país más bien es, y cuando me preguntabas por qué los... Bueno, no hay una cultura de prevención De planeación. a la planeación financiera si mañana ya no estoy, ¿no? O en la muerte, que ustedes hablan de la muerte como, ¿no? Muy fácil en este programa, en estos programas. Es que identificar todo el problema es la forma en la que Y encontramos de hacer que la gente planee. Existe la problemática, pero, bueno, existe la problemática. ¿Cuánta gente muere intestada, no? Y a lo mejor dicen, pues es que no tengo nada. Oye, pero tenías una propiedad, ¿no? Tenías una cuenta bancaria que nunca pusiste beneficiarios. Una pensión. ¿Por qué se la voy a dejar a mi esposa, no? A quien se igual viene Sancho, ¿no? Entonces, no pongo, no dejo a nadie. Yo cuando ya no esté, pues hay que lo resuelvan, ¿no? Ya no es problema mío, yo estoy muerto. Ya no es problema mío, ya no va a ser mi problema. O sea, culturalmente tendemos a ver así la muerte, ¿no? Entonces, yo te decía ahí los extremos. Hay el que quiere dejar tan arreglada la vida, ¿no? De sus beneficiarios, que también los deja atados de manos, ¿no? Entonces, sí es cierto, el seguro de vida es un mecanismo que es una solución, pero mucha gente, igual que los seguros, por ejemplo, para cubrir riesgos catastróficos, que son seguros pues con deducibles muy altos, que solamente es, a ver, no voy a pagar un seguro tan caro, ¿no? Ya sé que yo si hago una buena planeación y un buen presupuesto familiar, pues ya sé que guardo, y si llega a pasar algo, pues los primeros 100,000, 200,000 pesos, pues los pago de mi bolsa o hecho mano de hipotecas, propiedades y otras cosas. Pero si tengo una enfermedad que me cueste 18, 20, 50 millones de pesos en un padecimiento, pues no hay patrimonio que alcance ni que yo pueda tener y accesar. Entonces me tengo que ver el seguro de gastos médicos mayores como gasto médico mayor, y hay una distorsión, ¿no? La gente, no, si tengo un deducible altísimo, no sirve mi seguro, ¿no? Cuando en realidad es, pues qué bueno que tengas enfermedades chiquitas y no le tengas que reclamar el seguro, ¿no? Pero tendemos a ver el seguro como un gasto absurdo, innecesario, porque no entendemos el riesgo. Sobre todo innecesario. ¿No? Aquí estuvo Edu de Coltin, que es una organización que se encarga, una membresía nos dijo, que se encarga de amparar junto con BBVA a gente mayores hasta los 89 años, si no me equivoco. Y él hablaba mucho de lo que tú también estás diciendo, de prevenir. Ellos no están enseñando tanto lo que te voy a cubrir si te pasa algo, sino déjame que te ayudo a resolver las cosas de forma actuarial, que es lo que más ocurre, precisamente para bajarle el precio a la cobertura. De lo que te hablaba hace rato, Dan, meditación, cultura de la nutrición, cultura del deporte, que en términos generales creo que como todo el mundo, no nada más nosotros, sí tenemos por lo menos mucho más conciencia, ¿no? De salud. O sea, por lo menos no hay un solo mexicano, creo que ya no sepa que el azúcar es mala. Sí, entonces, a ver, pero yo te diría, hay conciencia. Bueno, a ver, los cigarros, ¿no? No sé cuántos de ustedes fuman, ¿no? Pero a ver, el cigarro ya casi hoy te saca o sea, te dicen, fumar mata, ¿no? Sí, es así casi te lo dicen, ¿no? sí. Y ves a la gente fumando, Sí, ¿no? sí. O igual te dicen, oye, el azúcar, ahora las etiquetas, ¿no? O sea, esto de exceso de calorías, tiene mucha... Tiene 4 sellos esta cosa, es mala en todo. Vamos a ver los sellos, ya es como algo... Ya no que ven es parte sellos. de las Sí. etiquetas, Miren, ¿no? el O deporte, sea, por lo no menos, si hagan- ustedes ven el crecimiento de los gimnasios, de la cultura del deporte, casi todo el mundo hace ya alguito de ejercicio. A ver, todo el mundo se inscribe a los gimnasios. Pero ¿no? alguito, Yo camina. te diría, nosotros creamos las membresías para gimnasios, ¿no? Como dato curioso. Los lunes, después de Semana Santa, después de Navidad, están llenos. O sea, El video. no logras registrar una clase, ¿no? Después, al que quieras, en el horario que quieras, o sea, o se vuelve moda, ¿no? Voy al gimnasio y porque fui, saludé, entré al locker, ¿no? O sea, que Me sí, hice por loco Más un ratito y acto fui. social que
Y me saco la selfie, Salud. eso sí, selfie. la subo en redes sociales para que todo el mundo sepa que Estuve yo sí ahí. voy al gimnasio. Exacto. Pero la gente real que, a ver, si hay más, ¿no? Hay mira, a ver, yo traigo mi gadget, cuántas calorías quemas, todo eso. cómo duermes, hay muchísimas aplicaciones, muchísimas cosas. Nosotros hacemos mucho en el área, cuando generamos las acciones en el área que nosotros llamamos de bienestar integral, y tenemos doctores y hacemos pues la parte de meditación. O sea, nosotros en Latinoamérica, de hecho, nuestro programa de bienestar integral se llama Quiérete Más, ¿no? Que es quiérete más sano, quiérete más saludable, quiérete más pleno, ¿no? Quiérete más informado, pero al final tú facilitas, y por eso yo hablo mucho del tema de educación. Yo creo que el propósito fuerte, y yo creo que un programa como este ayuda muchísimo, todos tenemos una gran responsabilidad de educar. Yo siempre en las pláticas que doy de este tipo digo, si yo logro dejarle a alguien una idea, un granito, una inquietud de decir, no, de veras sí voy a planear, de veras me voy a preocupar por ver cuánto tengo en mi Afore, a ver en qué Afore estoy, ¿no? Nosotros en las pláticas, ¿tú sabes en qué Afore estás? ¿Qué rendimiento te da tu Afore? ¿Cuánto, Tan sencillo, ¿cuánto tienes aportan acumulado por en el ti Infonavit? mensualmente? Hemos tenido ¿El la Infonavit? sorpresa de que hay gente que le están descontando durante toda su vida una cantidad determinada de dinero y no tienen la menor idea de cuánto dinero hay allí. Y hemos tenido casos muy cercanos que cuando han abierto esa caja, dice, no puede ser que yo tenía tanto dinero acá. Sí, eso ocurre. Y te quería hacer una observación, a ver tu opinión con respecto a ¿las empresas conocen realmente el poder social que esto tiene en términos de los beneficios? Me refiero. Ya explicaste perfectamente la problemática, ¿sí? Hay un desconocimiento, hay un divorcio total con la planificación familiar. Nosotros hicimos una encuesta el año pasado a 4,000 familias, donde 95% de ellas quieren planificar, pero el 87% no saben por dónde empezar. ¿Tú no crees que estos beneficios de ayudas o soluciones para que los colaboradores puedan dejar sus asuntos en orden, documentos, comunicarle a la familia o dejar en algún lugar información por si algo ocurre, sea parte de un beneficio? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es una parte importante. A ver, yendo a este tema, a ver, te diría, de ese tema de bienestar integral, o sea, no solo de doy un seguro o, como yo digo, a ver, este tema de well-being, ¿no? De wellness, como le llaman cada quien diferentes programas. Pues no nada más es si hago clases de meditación o clases de Zumba a las 6 de la tarde en un espacio de la oficina o clases de yoga, ¿no? O el que tiene este cuarto oscuro y para que tengas estas peras y entres, grites y te desahogues. O sea, hay muchos mecanismos, ¿no? O muchos esquemas o estos concursos de cuántos kilos baja el área de finanzas, cuánto el área... A ver, hacemos una competencia de kilos, a ver quién baja más kilos y damos un premio. Creo que todo el mundo está buscando hacer iniciativas enfocadas a hacer conciencia al bienestar, ¿no? Nosotros trabajamos mucho en hacer programas bien estructurados y ordenados, ¿no? En todo el contexto del físico, el emocional, el financiero y la seguridad en el trabajo, como parte preventiva y como parte de educación a las personas. A veces es difícil porque pues, incluso los propios líderes dicen, oye, a ver, ¿qué va a estar perdiendo mi equipo tiempo para estar yendo a la platiquita de lo que tú quieras, ¿no? Están las apps, están pues los gadgets, las aplicaciones, pero al final yo creo que cada vez más las empresas hoy se dan cuenta que trabajar en el bienestar de sus colaboradores no es un beneficio nice to have porque soy buena onda, ¿no? Es realmente una estrategia de protección y es una estrategia financiera porque a la larga le va a dar un beneficio a la empresa el tener empleados con más que no solamente no haya ausentismo, no haya presentismo. Perdóname, no haya... explícanos qué es presentismo. Es una palabra complicadísima. A ver, el ausentismo es no vino Pues a no vino trabajar. ya. Eso está Exacto. fácil, ¿no? El presentismo es viene a trabajar, está, No hace pero no nada. está, es como si no estuviera. O sea, trae tal problemática, ya Calientosilla. sea física de dolor o problemática financiera y trae la cabeza en otro lado o tiene un problema emocional o una problemática particular
que no está dando su mejor desempeño la persona. Y ese presentismo, pues afecta en Le cuesta forma dinero a la importante y empresa. le cuesta dinero a las empresas. Entonces, en la medida en que tú logras tener al empleado en el aquí y ahora, reducir el presentismo, reducir el ausentismo por problemáticas de bienestar integral y apoyar a las personas las empresas cada vez más son un facilitador. Ya no es que la empresa diga, pues yo te compro todos los beneficios. No, a ver, te acerco muchos beneficios y tú escoge, claro, lo más difícil es educarlos a que hagan elecciones inteligentes, planeadas, bien centradas, que les ayuden a sus problemáticas en Tomar lo mejores particular, decisiones, ¿no? definitivamente, sí. Para que puedan hacer la mejor Claro. toma de decisiones. Pero claramente, yo platicaba contigo el día que nos platicaban, ¿no? A ver, esto de, en la medida en que yo puedo tener claridad y puedo poner en blanco y negro, a ver, si yo ya no estoy mañana, ¿qué me preocupa? Pues me preocupa, a ver, yo en mi caso, pues tengo un marido con un problema de una discapacidad y pues, ¿qué va a hacer, no? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Con qué características? ¿En qué situación? ¿Qué pasa con mi madre, con mis hermanos, mis hijos, los nietos? O sea, ¿qué sucede en mi entorno familiar, no? Y esa preocupación te genera angustia, ¿no? Yo tengo, a lo mejor yo porque estoy en esto del riesgo, tengo todos mis planes de contingencia, ¿no? Si me fui de viaje y sucede tal, No, no hay se que vale, hacer no tal, se tal, vale. tal, ¿no? Pero bueno, lo tenemos que... Pero cuando tú tienes eso en una plataforma, cuando tú dices, oye, a ver, si yo no estoy, quisiera, primero, ¿qué quisiera? Pues, ¿qué quiero dejar? ¿Cuál es? Voluntades. ¿En dónde están? ¿No? Los papeles, tengo o no testamento, a quién dejé, quién se tiene que hacer cargo, qué hacen, ¿no? Entonces, ¿Qué seguro están hacerlo? locos, pero Como tú lo ¿qué dices, haces con mis sí. redes sociales? No quiero que mi reputación esté... Ya le gusta comer al perro, no, hombre, cuando le da que frío o no da frío. No sabe la gente todas las cuestiones, creo que eso ayuda, ¿no? Y creo que también a la persona le da mucha claridad, ¿no? Y hoy en día, ya hace ratito hablábamos, y en este tema de la longevidad no podemos ser ajenos al tema de que, pues, las personas vamos perdiendo capacidades y entre menos nos cuidemos, más vamos a perder capacidades. Y entonces es, ¿cómo le hago para tener una plataforma que me recuerde a mí mismo quién era, qué hice, qué dije, Mira, no lo habíamos por visto qué de lo esa hice? forma. No, no, Una nada especie de más. diario, ¿no? Un Sí, diario o de sea, tu para día a que yo día, me que sí lo acuerde hemos de visto mí así. mismo, ¿no? Sí. Entonces creo que por supuesto es un beneficio. No sé si las empresas lo vean como un beneficio per se, pero sí como un beneficio complementario de estas coberturas integrales de qué tengo que hacer en caso de un riesgo. Y Fíjate obviamente el fallecer es un riesgo. Hicimos un estudio, pues, estamos en esto justo de la planeación, ¿no? Y con Paz Post hicimos un estudio y cuando a un trabajador se le muere un familiar cercano, entre permisos, trámites, etc., en un supuesto que no haya nada grave y normal, tú como patrón lo pierdes en total acumuladas las horas un mes. Nada más financieramente eso te cuesta. Un mes. Presentismo, ausentismo. todo lo Entre que presentismo, ausentismo, bueno, y otros problemas que no hay dinero, entonces hay trámites que hacer, entonces hay préstamos de dinero, hay estrés emocional, que eso se traduce en el presentismo, está incluido, me imagino, ¿no? Entonces también lo que pretendemos hacer con esto, o pretendemos hacer con esto, es mitigar muchísimo esa pérdida, ¿no? Porque un beneficio como los que estás hablando hacen que las cosas ante un evento muy desagradable pues sean un poco más llevaderas al menos, ¿no? No, y Y el aquí tener un hemos- seguro es prevención. Sí, sí, sí. Y aquí hemos hablado de las personas en la economía formal, ¿no? Que es la mitad de la población y Sí, que por son las que supuesto. tienen este tema corporativo y a lo mejor los cubre la empresa. Hay una problemática, y digo, y en la pandemia fue claro, de personas que su seguro de vida se lo dejaron a alguien que no está bancarizado, que no tiene un INE, que no existe la persona, digamos, legalmente, ¿no? Y entonces es, ¿a quién le pagas? El seguro te dice, pues estás de beneficiario, demuéstrame que eres esa persona. Claro. Y la manera de demostrar, pues es, y además te deposito, pues no te puedo dar un fajo en cash, ¿no? Necesito que tengas una cuenta bancaria para que yo te haga la transferencia del seguro de vida que te dejó la persona. Y hay
no sé si todavía haya, pero cuando menos pasaron 2, 3, 4 años posteriores a la pandemia, donde había muchas sumas aseguradas que no se podían pagar. Eso Porque no había dónde pagar. Porque no había dónde, ¿no? Está dentro de los Porque 100 y tantos mil millones. Porque Puede la ser. persona... No, porque esos sí están reclamados, pero la aseguradora no lo puede pagar porque esta persona está en informalidad total. Bueno, no, más bien porque no tiene cómo demostrar que es ella. Sí, bueno, lo que pasa es que a lo mejor hay personas que tenían seguro, que es ese mismo caso, pero que su beneficiario Es el que no está tiene. en la formalidad. No le puede pagar el seguro. Y muchos casos, ¿no? Y ahora que hablábamos de las mujeres y eso, muchos casos donde la esposa, ¿no? De hombres que fallecieron, no tenía la menor idea de nada de los manejos financieros de su marido, Exacto. ¿no? Entonces no sabía ni a dónde ir, ni a qué reclamar, ni qué hacer. No tenía cuenta de cheques porque pues el esposo le daba el dinero para el gasto en cash. O sea, En efectivo. sí, la persona pues en la formalidad no existía. Entonces, ¿cómo le pagas? La otra parte del problema, es un que problema. también no lo vemos. Sí. No puedo dejar de preguntarte esta situación que ocurre en México con los seguros de gastos médicos mayores. Entiendo que en el Congreso hay una conversación, una discusión, porque no terminan de ponerse de acuerdo las clínicas, los médicos, las aseguradoras, los brokers, no sé. ¿Qué está pasando allí? A ver, es que hay muchos temas en el Congreso, pero en realidad, a ver, hoy en México existe la problemática, a ver, no hay un tabulador por cuánto te deba cobrar un médico o un hospital, ¿no? O sea, finalmente, digamos, es un mercado abierto de oferta y demanda y pues tú decides Como cualquier profesionista. como cualquier profesionista. Y yo cobro tanto. Ya. Y sí, pero muchas veces el médico, la gente no le pregunta, porque pues es el médico, ¿cómo le voy a preguntar? ¿Cómo le voy a cuestionar? ¿No? Entonces, pues ya que te operó, ya que te hizo, entonces tú contratas un seguro, el seguro es un instrumento financiero que te dice claramente yo te voy a reembolsar X, y eso, el seguro en general es de reembolso. Después tiene los convenios de pago directo con algunas clínicas, hospitales, médicos que aceptan los convenios para que haya el pago directo. Y el médico que no entra por pago directo, pues la aseguradora tiene un tabulador y dice yo en tu póliza, por eso hay pólizas de diferentes precios y demás, yo te reembolso hasta tanto monto. Y lo que está pasando hoy en día es que hay muchas clínicas y hay una serie de fraudes que las aseguradoras han encontrado en la siniestralidad que pagan, donde hay clínicas y redes de médicos que promueven y te dicen, oye, y se promueven incluso en redes sociales a través de gestores, ¿no? Sí. Tú ven conmigo y yo el seguro que tú tengas, conmigo no pagas nada y yo me hago cargo. Pues la persona dice, oye, está padrísimo. Y entonces llegas, y en México somos muy dados a firmar en blanco, ¿no? Entonces, a ver, tú fírmale y no te cobro nada. Nada más que entonces una cirugía que en un tabulador normal, vamos a decir, cuesta 50, pues la tabulan a 200. Entonces a ti no te costó nada. Claro. A ti te reembolsaron una cirugía que valía 50 y la reclaman en 200 a la compañía de seguros. Y entonces la compañía de seguros pues empieza a detectar incrementos. Pero de ahí ha ido evolucionando. Hay algunos casos donde inclusive lo que dicen que te hicieron no es lo que te hicieron. Y entonces empieza a ver en tu expediente situaciones de cirugías pues que no eran de lo que realmente te operaron. Y entonces pues hay estas discusiones porque hay reclamaciones ya formales y aseguradoras que ya han enfrentado directamente a los grupos médicos, es decir, cómo promueves a médicos que ponen en riesgo la salud, porque mientras no hay un malpractice, pues a lo mejor te hicieron cosas o puede haber habido suplantación de personas. El tema es que, O sea que lo documentan. suplantación de personas es que él es el que tiene el seguro Sí. y me operan a mí. Y tú eres su hermano y pues entras y te operan como si fuera caray. él, ¿no? Entonces hay una cantidad de situaciones, ¿no? No es solamente en México, ¿no? La cantidad de posibilidades de fraudes, porque además hoy tú vas al hospital y firmas si estás de acuerdo que tus datos confidenciales, porque hay una ley de confidencialidad de datos donde la salud es información confidencial.
Entonces, pues tus temas de salud, tú puedes decir, no estoy de acuerdo en que le den mi información al broker, ¿no? Hay brokers que dicen, si no pasa la reclamación por el broker para que el broker haga un análisis dentro de la data que sea razonable, no procede el seguro, ¿no? Y entonces alguien dice, oye, ¿por qué tengo que usar el broker? Yo quiero ir directo con la aseguradora. ¿Por qué? Pues porque me vino a ver un gestor de la aseguradora y me ofreció. Y hay empresas que dicen, pues no, yo sí tengo que controlar el gasto y entonces tengo que hacer que pase por el broker, que haya un control de las enfermedades. Hay muchos fraudes muy bien documentados, que tú como abogado Sí, los conozco es muy bien. muy difícil de probar. Luego hay aseguradoras que dicen, pues mientras no sea hasta cierta cantidad, pues tampoco tengo tal volumen de siniestros que no reviso, ¿no? Es como los fraudes de las tarjetas de crédito, ¿no? Yo digo que los que hacen fraudes en tarjetas de crédito ya saben que hasta cierto monto el banco lo perdona, ¿no? Sí, Entonces, no lo espera. hay una problemática seria en el mercado de salud que está generando pues toda esta problemática. Hubo y un esta caso en dinámica, Texas ¿no? en donde un despacho de abogados, que eran de estos ambulance chasers, andaban ahí buscando gente accidentada y eran los mismos dueños de una cadena de clínicas. Claro, a través, Bueno, en de, a Estados través de una Unidos- cadena corporativa, ¿no? Entonces, ellos mismos te pegaban el coche, te agarraba el abogado, te llevaba a su clínica, te daban el diagnóstico y ellos mismos cobraban la póliza y entonces a veces no tenían nada. Negocio O sea, redondo, ¿no? Totalmente redondo. Sí, O sea, sí, no sí. tenía nada. ¿Cómo que no tenía nada? Documentaban el choque, sacaban una radiografía con una inflamación y te metían una demanda. Y además hoy hay redes de médicos y evidentemente, bueno, hay este discurso entre los médicos, los hospitales, ¿no? Yo te diría, por ejemplo, la parte de los padecimientos ortopédicos, ¿no? Las prótesis ortopédicas, lo que te cuesta la prótesis ortopédica en una cirugía la define el médico. Entonces el médico define qué marca de prótesis te pone. Y una prótesis puede ir igual en un valor pero de 1 a 100, ¿no? Entonces, oye, yo voy, compro mi prótesis, te la traigo y me la pones, ¿no? Entonces, si hay un encarecimiento a la salud, los incrementales en la inflación salud, en temas ortopédicos, en padecimientos para ciertos medicamentos de enfermedades catastróficas, el suministro de medicamentos en los hospitales, del costo del medicamento fuera del hospital a lo que te cuesta el mismo medicamento cuando estás internado en el hospital, 4 veces. Una aspirina ¿no? te revientan. Entonces, pues las clínicas cuentas de terrible. los hospitales Bien, tienen entonces un está esa costo discusión, a ver, muy ojalá elevado. llegue a buen fruto. Gente que esté hoy escuchando esta presentación y esté interesado en que Lockton esté en su empresa, ¿cómo contactan a Lockton? A ver, con Lockton, pues estamos obviamente en redes sociales como Lockton, ¿no? Nuestra página lockton.com.mx también están, ahí aparecen mis datos, los datos de las diferentes especialidades y estaríamos encantados de Maravilloso. poder contribuir. Ya para terminar, Marcela, antes de morir, ¿cómo te gustaría que te recordaran tus seres queridos? A ver, me gustaría que me recordaran no por el apoyo financiero o los datos, que yo soy siempre de datos y demás, que siempre que pueda haber visto, sino por el impacto que pueda haber tenido en cada uno de ellos, ¿no? Yo no tengo hijos propios, tengo muchos hijos por elección, como yo digo, y tengo 12 sobrinos, 7 nietos de mi marido, y mucha gente que, dado la pasión que yo tengo por los temas de educación, cultura, propósito de vida, me encantaría haber impactado a varios de ellos. Ay, qué bonito. Aquí quedará entonces parte de ti. Nos honra mucho que hayas venido a visitarnos y Muchas darnos esta gracias. charla de seguros que da para muchísimo más. Sí, para mucho. Y- Cada tema te da para un podcast, ¿no? Pero ojalá y regreses de verdad y hablamos a lo mejor en lo específico de gastos médicos, de ¿cómo se llaman los catastróficos? Los seguros Los catastróficos. seguros catastróficos, eso que también es un tema. ¿Cuánta gente ahorita en Acapulco, o no sabes qué pasó en Acapulco, que les pegaron 2 huracanes seguidos y luego el temblor? Y hay gente que tiene seguro en lo individual, pero su residencial en los casos de Barreto no.
Entonces dice, no puedo yo arreglar mi departamento Ese cuando... es un gran tema, ¿no? Y digo, yo no soy bueno, o sea, obviamente no soy la experta específicamente en el riesgo de huracanes, terremotos y demás. Lo que es una realidad es, se ha peleado en nuestro país por años en que el seguro de vivienda, cuando son edificios, al menos el seguro contra catastrófico sea obligatorio. Y en realidad es un tema social, ¿no? O sea, a ver, hoy Acapulco ha perdido plusvalía impresionante. Yo siempre digo, por estos muertos en la playa, ¿no? Porque pues tú vas a la zona de Acapulco Diamante y hay edificios completos donde a lo mejor el 10% tenía seguro y el 90% no. Entonces, el 10% que tenía seguro ya le cobró a su seguro. Pero dice, a ver, ¿para qué arreglo mi pedacito? Sí, tú o sea, te mi arruinas. 36avo, que además ya no valen nada porque ve cómo está el edificio, ¿no? Y ahí, si bien les va, tenían seguro para las áreas comunes, entonces medio empiezan a funcionar. Pero es tristísimo decir, arreglo mi departamento y el de mi vecino y el de arriba, y ruinas. todavía está hasta con plásticos el agujero porque no Sí, sí, tienen sí, sí. para Muchos arreglarlo. temas, ¿eh? Pero además, como ya bajó la plusvalía, pues mejor ese dinero que recibí, pues ese ahí lo dejo y voy e invierto en otro lado, ¿no? Claro. Buen Entonces, tema. es un gran tema, pero es una falta de políticas públicas ante los riesgos también. catastróficos. Pues bueno, ya tendremos oportunidad de conversar eso. Gracias Muchas por venir gracias. nuevamente. Esta es tu Gracias, casa. Marcela. No, muchas gracias.